Yo en esta mañana le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo 27 del verso 45. Mateo 27. Preparado varias escrituras. Si puede seguirme, si no, puede leerlo tranquilamente en la pantalla. Mateo 27 del verso 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Conocemos la historia de los padecimientos de Cristo, su cuerpo flagelado, la corona de espina, los clavos que horadaron sus manos y sus pies. Y yo en esta mañana quisiera llevarte a ese momento, a ese lugar, a esa oscuridad que cubrió aquel día, aquel momento. ¿Por qué Jesús clamó al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué con la angustia? Tal vez me has desamparado. Pero antes, yo quisiera volver un poco a la historia. Dice la Biblia que Jesús estaba a la mesa compartiendo con publicanos, con pecadores. La escritura está en Lucas, capítulo 5, del 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Digamos que un paciente va a su médico, a su doctor. El médico lo revisa, lo estudia y descubre allí una enfermedad terminal. Descubre una enfermedad de muerte. Y le dice: tengo este estudio que me muestra que estás enfermo. Así también hay evidencias en la Biblia que demuestran que por causa del pecado el hombre está condenado a muerte. Y yo quiero leer junto contigo algunas escrituras que hablan de la naturaleza humana, que hablan de nosotros. Romanos capítulo 5, el verso 12. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Otro verso muy conocido: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más dice la Escritura acerca de nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, la naturaleza que se rebela contra Dios? Por favor, siga conmigo en Génesis capítulo 6 y verso 5. Gracias a Dios que la Escritura habla mejor que yo. Amén. Génesis capítulo 6, verso 5 dice:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay un pastor que dice, si te pusiera en la mente y pudiera ser proyectado lo que estás pensando, lo que pensaste, tal vez saldría huyendo, tal vez saldría avergonzado. ¿Y sabe por qué lo decía? Porque él decía que él era así. Somos así, yo soy así de continuo. Romanos capítulo 3, del verso 9, seguimos viendo la condición humana. Romanos 3, del verso 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Perdón, me salté el 10, ¿verdad? Sí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vimos cómo la Biblia describe al ser humano desde el Génesis hasta nuestros días. Ahora quiero mostrarles la naturaleza divina. Ahora veamos los atributos de Dios, parte de los atributos. Éxodo 34, del verso 5. Muy conocido. Aquella oportunidad que Moisés le pidió ver el rostro de Dios. Y dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y subraye lo que sigue, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es amor, sí. Dios es bueno, sí. Es misericordioso, también. Pero Él también es justo. Él es santo. Él es separado. No hay nadie por arriba y no hay otro Dios por debajo. Es único. Salmos 7, verso 11. Seguimos viendo lo que dice la Biblia acerca de Dios. Dios es
juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. Hermanos, seremos juzgados. Otra escritura, Romanos 5, del verso 8. El apóstol hablando, mostrando acerca de Dios, revelando su persona. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque Él, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Volviendo a la crucifixión, aquel día de oscuridad, el día de tinieblas, Jesús clamaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? En esas horas de oscuridad, el Padre Santo y Justo se alejaba de su Hijo, por cuanto Jesús cargó nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Ya no éramos los enemigos nosotros. Jesús por nosotros se hizo enemigo. Se hizo maldición. La justicia demandaba castigo. Toda la ira del Padre era sobre el Cordero sustituto. Que Dios me mostró que Jesús no temía morir ese día. No temía morir en manos de los romanos, porque Él lo había enseñado. Lucas 12, del verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Lo flagelaron, lo castigaron, lo crucificaron, se burlaron, pero hasta ahí nomás. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Veamos cómo Dios juzga, cómo Dios trata a sus enemigos. Isaías, capítulo 63, del verso 1 al 6. Allí hay un diálogo entre el profeta y Dios. Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y él responde: yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como de que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor.
y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. El Señor Jesús fue aplastado. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, y esta parte es la que me gusta, cuando clamó a él, le oyó. Subraye: el Padre oyó ese clamor. Un verso muy conocido, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El poder del Evangelio, el poder de su Hijo, no es letra muerta, es acción para salvar. Y como dice este versículo, por la fe vivirás, vivirás. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. No solo sufrió el castigo de los soldados romanos, sino que bebió la copa de la ira conforme a tu voluntad. Gracias por perdonar nuestros pecados y quitar nuestra culpa. Gracias porque allí nos diste eterna salvación. Porque allí fue absuelto de la culpa toda persona que creyó en ti. Porque el que te confesó fue justificado, fue perdonado. Pon, Señor, en nosotros ese temor y esa reverencia.
cuando miramos tu cruz y la obra que hiciste en ella. El sacrificio, Señor, delante de los romanos y delante del Padre. ¿Quién conocerá el dolor, la angustia de tu corazón? Lo que soportaste aquel día, Señor, por grande y eterno amor. Señor, y por la fe nos incluimos como hijos amados. Palabra fiel y digna de ser recibida. Que tú, Señor, viniste para salvarnos. Para derramar tu misericordia aún antes que éramos enemigos tuyos. Enemigos de Dios. Pueblo, Señor, apartado, pero tú en tu misericordia nos has atraído a este lugar de paz y de refugio y de salvación. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Mientras cantamos esta canción, amamos su presencia. Recordaba una oportunidad, estuve parado ahí, sentí aquel día de acercarme al hermano Ramón y poner su mano sobre su espalda. Cantábamos en aquella oportunidad, Dios tan cerca de mí. Volví a mi asiento y me hizo recordar que Jesús habita en el corazón de nuestros hermanos. Y si yo abrazo a Ramón, también estoy abrazando al Señor. Amén. Aleluya. Podemos cantar tan cerca de mí. Y tal vez si sientes de parte de Dios, con el respeto debido, abrazar a Jesús que habita en el corazón de tu hermano. O tal vez quieres extender tu mano. Él está ahí. ¿Sabe? Le cuento algo. Una vez estábamos en Mar del Plata y esa oportunidad estábamos en un barrio medio peligroso. Estaba mi mamá visitándonos. Mari estaba por nacer el chico, el bebé. Y le recomendamos a mi mamá que se quedaba con los otros bebés, que cualquier cosa corra al teléfono de una habitación a otra y llame a la policía. ¿Sabe qué me dijo? Dios está más cerca. Así que Dios está cerca, muy cerca de ti.